Muy buenos días, tengan todos. Queremos saludarles en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana con el deseo otra vez de compartir de la palabra de Dios una meditación devocional sobre Cristo a través del Éxodo. Empezamos a considerar la vez pasada acerca del tabernáculo, y en el tabernáculo tenemos muchas figuras que nos hablan del Señor Jesucristo. De hecho, todo el tabernáculo apunta hacia Él, que es el verdadero tabernáculo, es la habitación de Dios en medio de su pueblo. Como lo decíamos, escribiendo en el Evangelio de Juan, nos dice que y Él habitó entre nosotros, ese verbo eterno se hizo carne, y esa expresión allí, habitó, es la misma palabra, hizo tabernáculo entre nosotros. Entonces, cada uno de los elementos del tabernáculo tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo cuando lo hacemos en vía de aplicación. Y es por eso que queremos considerar a partir de hoy, a manera general, no entrando tanto en los detalles, solamente señalar algunos de esos elementos que componían el tabernáculo y ver allí algunos aspectos del Señor Jesucristo. Entonces, en esta oportunidad vamos a leer lo que era la cortina del atrio o el atrio. Vamos a considerar el tabernáculo de afuera hacia adentro. Entonces, vamos a ir, a medida que estemos en este estudio, vamos a ir introduciéndonos en el tabernáculo como una persona que está del lado afuera y que entonces va a entrar. Porque la descripción del Éxodo, como Dios mandó hacer el tabernáculo, es al contrario, es de adentro hacia afuera. Por eso comienza primero con el arca del testimonio. Pero nosotros vamos a comenzar entonces con el atrio y la cortina del atrio. Para eso leamos en Éxodo capítulo 27, a partir del versículo 9, dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, y sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de la columna y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado norte hará a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de su columna y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente al este, habrá 50 codos. Las cortinas de un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado, 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus columnas de lino torcido y sus basas de bronce. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos leído, el tabernáculo era la tienda que Dios mandó a hacer a Moisés, pero esa tienda al lado externo, la parte de afuera de ella, donde iba a ser colocado el altar de bronce y también iba a ser colocado
la fuente de bronce era un patio que tenía esa longitud que hemos leído, un patio más o menos de unos 45 metros de largo, porque eso es 100 codos, y más o menos 22 metros y medio de ancho. Pero ese patio iba a tener alrededor de esa longitud unas cortinas. Esas cortinas eran de lino torcido, eran blancas, y esas cortinas iban a estar colocadas sobre unas columnas de bronce, que iban a tener también basas de bronce y sus capiteles de plata. Pero al lado oriental de esa cortina iba a haber otra cortina que iba a servir como la puerta. Y esa era diferente, hacía un contraste, porque era una cortina de aproximadamente abarcaba 9 metros y que eran de colores diversos, como vemos allí, que era de azul, de púrpura, de lino torcido, y también era de carmesí. Entonces, allí nosotros vamos a encontrar una hermosa figura del Señor Jesucristo. Primero, en las cortinas del atrio, siendo de color blanco, eso impedía el acceso para entrar al tabernáculo. La única forma que se había para poder entrar al tabernáculo era por la puerta, una sola puerta. Y entonces eso nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Las cortinas blancas nos llevan a meditar en la santidad del Señor, de manera que no permite delante de su presencia cosa inmunda. Y las cortinas, que era lo primero que veía una persona cuando quería acceder o acercarse al tabernáculo, nos hace pensar que es una característica del Señor Jesucristo, su santidad. Lo que debe impresionar el corazón de una persona al ver a nuestro amado Salvador es su santidad. Así lo impresionó a Isaías. Isaías, cuando tuvo aquella visión gloriosa de Dios, lo que le impresionó a él eran esos serafines expresando santo, santo, santo. Y ante tal santidad él tuvo que reconocer su propia condición, y yo siendo hombre de labios inmundos. Y ciertamente, si algo va a impresionar al pecador de nuestro amado Salvador, es que Él fue sin pecado, una vida santa, impecable. Y cuando nosotros nos comparamos con Él, tenemos que reconocer que somos viles pecadores. Sin embargo, Él, siendo santo, inocente, apartado de los pecadores, sin embargo, dice la palabra que por nosotros fue hecho pecado. Él tomó el lugar del pecador. Él llevó así el castigo y el juicio de nuestros pecados. Y allí nos hace pensar en las columnas de bronce, con sus basas de bronce. El bronce es figura del juicio. Y precisamente el Señor Jesucristo, siendo sin pecado, y esas cortinas blancas colocadas sobre columnas de bronce, nos hace pensar en la justicia de Dios. Él, por su santidad, demanda que el pecado tiene que ser juzgado. Y por eso nuestro amado Salvador, Él tuvo que pasar por el juicio, porque aunque era sin pecado, aunque no había en él ni maldad ni engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si ciertamente, por una parte, esas cortinas del atrio nos apuntan a la santidad y a la justicia divina, por otra parte, la puerta era un contraste. La puerta era de varios colores.
una cortina hecha con obra primorosa, obra de recamador, así en alto relieve, y resaltaba, a diferencia de la blancura del resto de la cortina, la puerta era de varios colores. Azul, el color azul nos representa y nos hace pensar que Cristo vino del cielo, su origen celestial, el que descendió del cielo, pero también era de lino torcido. El lino torcido nos hace pensar en la blancura, en la santidad también, pero de púrpura, eso hace pensar en que Él es el Rey. El púrpura era el color de la realeza y nos hace pensar en Él como el Rey. Y el carmesí era color de la sangre y nos lleva a pensar en su sacrificio. Y ciertamente, siendo 4 los colores, 4 la columna, nos hace pensar en la universalidad del Evangelio, de la gracia de Dios, ese bendito ser que se nos fue presentado a través del Evangelio. Y uno pudiera conseguir aquí una referencia a los 4 evangelios. En el púrpura, como lo presenta el Mateo, el Evangelio de Mateo, el Rey. En el carmesí, como lo presenta el Evangelio de Marcos, como ese siervo que fue sacrificado por nuestros pecados. En el lino, como lo presenta Lucas, el hombre perfecto, santo, inocente. Y en el azul, como lo presenta Juan, aquel que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Como la única entrada que nosotros tenemos para poder acceder a la presencia de Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro debajo del cielo dado a los hombres otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente el Señor Jesucristo, así como el arca tenía una sola puerta para entrar y ser salvo, así también el tabernáculo una sola puerta para entrar al lugar de la presencia de Dios. Así también el Evangelio nos enseña que el Señor Jesucristo es la puerta, una sola puerta de la salvación. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. De manera que en esta figura del atrio podemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, su santidad, su justicia, pero también su gracia salvadora, con la cual nos invita a que accedamos libremente al trono de la gracia. Por eso le alabamos en esta mañana y glorificamos su santo nombre. Amén.